Y vamos a recibir en comunicación telefónica, estamos recibiendo al psicólogo Alejandro de Barbieri. Él estará presentando Economía y Felicidad, claves para vencer el cansancio y vivir con sentido. Le damos las buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Mil gracias por la llamada, un gusto estar en contacto. Un gusto. Y primero que nada, preguntarle en este día, ¿no? En este 8 de marzo, ¿qué reflexión tiene para hacer con el Día Internacional de la Mujer? Bueno, yo justo escribí un texto que está ahí en el Facebook que se llama Militantes de Vivir, que es un texto justamente que celebra este día para poder ayudarnos a generar una sociedad más sana, no menos violenta, con más calma, con más paz, y para eso es muy importante el trabajo de hombres y mujeres, ¿no? Para complementarnos, lejos de buscar diferencias, sino todo lo contrario, cómo complementarnos hombres y mujeres en las tareas actuales, en la familia, en el trabajo, que tanto se precisa, ¿no? Y en eso los varones tenemos mucho para crecer todavía, ¿no? ¿Qué piensa como psicólogo acerca de todos estos casos? Hoy conocíamos un nuevo caso de feminicidio y de todos estos hechos que hemos tenido en nuestro país en solo 3 meses de lo que va del 2018, altas son las cifras. ¿Qué opina de la sociedad en lo que está pasando? Bueno, claro, tenemos mucho para crecer estas situaciones de violencia, tenemos mucho para poder nosotros, como hombres y mujeres, reitero, obviamente la mayoría suelen ser casos no de muertes de mujeres en manos de hombres. Eso nos da mucha tristeza porque obviamente, como yo siempre digo, tenemos que trabajar mucho para que el macho llegue a la categoría de hombre. O sea, el drama que tenemos social y que tiene que ver con la educación y con un montón de cosas es que no estamos generando hombres sensibles, empáticos, que no se crean de que tengo una mujer, ¿no? Como dice un filósofo español, si usted cree que tiene un marido ya lo perdió, si usted cree que tiene una pareja ya lo perdió, no se puede tener al otro, se tienen cosas pero no personas. Entonces a veces esas personas no pueden bancarse el que una persona los deje de querer, ¿no? Y entonces en esa herida narcisista suelen recurrir a la violencia, alcoholismo, un montón de situaciones previas que a veces terminan en estos asesinatos, que es como el colmo, digamos, ¿no? Pero no solo está el asesinato, que obviamente es horrible, lo tenemos que trabajar, sino las situaciones cotidianas, las microviolencias no cotidianas de mujeres que sufren ¿no? el acoso, la agresión, una persona con alcoholismo que no sale adelante, que agrede, ¿no? O manipulaciones con la plata, en qué te gastaste la plata, qué haces con la plata, yo te domino tu plata, o sea, todo ese tipo de controles que después terminan en cosas así como esta triste que pasó hoy, ¿no? ¿Eso empieza desde niño en la casa? Bueno, a ver, hay patologías, o sea, hay cosas que pase lo que pase, en todas las sociedades, los grados de psicopatía, como se llama, que es aquella persona que no tiene culpa, ¿no? O sea, que mata, y bueno, y va a la cárcel y no puede salir porque si sale mata de nuevo, o sea, ha habido un montón de historias así. En ese caso, la educación familiar influye, pero no tanto, porque ya viene como algo más genético, ¿no? Pero a nivel de los vínculos, o sea, más allá de las patologías, los casos menos graves, digamos, pero que igual pueden terminar en algo grave, son los que sí podemos lograr con la educación, ¿no? Porque una cosa es el sexo y otra cosa es el género. O sea, una cosa es el sexo femenino, sexo masculino, y otra cosa es el género, que el género es cultural. O sea, cómo yo voy educando a mis hijas, mujeres, o a mis hijos varones, para que sean empáticos con los demás, con sus congéneres, o sea, con sus compañeros que conviven en la escuela y en el liceo, y de esa manera ir ayudando a que la sociedad sea más pacífica y más calma, ¿no? Exactamente. Cambiando de tema y hablando de lo que tiene que ver con este libro y lo que será la presentación en el día de mañana, Economía y Felicidad, claves para vencer el cansancio y vivir con sentido. ¿Cómo se relacionan todos estos factores? Bueno, este es un libro que yo quiero mucho, que salió en el 2012 y el año pasado hicimos una nueva versión. O sea, es una versión ampliada y actualizada. Economía y felicidad parece una paradoja, pero claro, la economía tiene mucho que ver con cómo vivimos, ¿no?
con cómo administramos no solo lo económico, pasa por lo económico obviamente también, por eso vamos a hablar del consumismo, vamos a hablar de qué es lo que pasa en la sociedad actual, que los padres se matan trabajando para que no le falte nada al niño, confundimos empacho con felicidad, no nos sentimos libres en nuestro trabajo, entonces eso hace que muchas veces la gente llegue cansada, todo el mundo llega cansado del trabajo, y educa cansado, o cree que educa, porque en realidad si estás cansado no estás educando, entonces no tienen fuerza los adultos de hoy para educar a sus hijos, vamos a hablar un poquito de eso, y también en el trabajo donde no se sienten libres a la hora de trabajar, ¿no? La gente dice, mi jefe me exprime, o me quiero ir, esta empresa es una porquería, me voy de esta empresa. Y nosotros siempre decimos en este libro que nadie se va de una empresa, sino que me voy del otro, porque me enojo con un jefe en particular, me quiero ir de ese jefe, no me quiero ir de la empresa a veces. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Del vacío existencial, del sentido de la vida, también de casos, por ejemplo, hay un capítulo en el libro que tiene que ver con la depresión, que muchos uruguayos sufren de depresión, cómo diferenciar la tristeza de la depresión, cómo cuidar los vínculos, porque el sentido de la vida se teje en los vínculos, y vamos a recordar un poquito estos temas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la depresión, algunos autores lo han catalogado como de las grandes epidemias que estamos teniendo en este siglo XXI. ¿Esto es así? ¿Cómo ve la depresión en nuestra sociedad? Sí, claro que es así, porque estamos en la sociedad del cansancio, como dice un filósofo coreano, que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Justamente hoy en día todo el mundo hace todo cansado. Entonces, ese cansancio va transformando a la persona en un recurso humano. O sea, nosotros siempre decimos desde nuestro enfoque que si es recurso no es humano y si es humano no es recurso. Es decir, si yo soy humano tengo muchos recursos. Ahora, si yo soy un humano tratado como un robot, voy a tener solo un recurso. Y eso hace que la gente vaya a trabajar con burnout, quemada o deprimida, y después llega a la casa deprimida. En Uruguay tenemos 10 intentos de suicidio por día. O sea, fíjense, entre 1 y 2 suicidios por día. O sea, son cifras que tristemente van variando a lo largo de los años, pero no cambian mucho. O sea que hay una gran crisis de sentido de vida. Y esta charla que vamos a tener, el encuentro que vamos a tener mañana en la Casa de la Cultura de Imperiápolis, para mí es una alegría enorme, porque yo recorro el país dando estas charlas que tienen que ver con la prevención y con la promoción de que cada uno descubra el sentido de su vida para poder vivir con entusiasmo y vivir con alegría, ¿no? Hablando justamente del cansancio, usted decía cansados de educar. ¿Qué puede provocar educar con cansancio, ¿no? ¿Y qué hablamos? Esa pregunta está respondida en mi libro Educar sin culpa, donde yo digo, educar es cansarse amorosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede educar descansado. Es un cansancio amoroso, es el beso, el abrazo, todo el mimo, ¿no? que precisan nuestros hijos, pero también el no. Le dije que no y es no se le pega al hermano, vestite que tenemos que ir, vestite que llegas tarde, y esto los papás de hoy no lo pueden hacer, porque están frágiles y porque tienen miedo que sus hijos no los quieran, y porque llegan cansados del trabajo, ya no tienen más energía, ponen una cosa en microondas y se acuestan. Y ahí quedan los nenes, ¿no? Pidiendo, por favor, papá, educame. Entonces, la educación es un trabajo amoroso fantástico, pero que tenemos que apoyar mucho a los papás para que pongan mucha energía, sobre todo en las edades, ¿verdad?, chicas, de los niños, donde se forman valores, donde se forman los hábitos de disciplina, ¿no?, de trabajo, de vestirse, de higiene, un montón de hábitos que después el niño los va a precisar para la escuela y después para el trabajo. Entonces, lo que nosotros vemos los psicólogos en los últimos años es que los papás de hoy están tan cansados por su trabajo que no pueden seguir educando cuando llegan a su casa, con lo cual condenan a los hijos a la orfandad. Se los terminan educando los psicólogos o las maestras, o intentando educarlo, porque a veces la maestra le dice no se hace eso, y todavía viene el papá y le dice usted para qué se mete si yo lo conozco más a mi hijo y todo eso, ¿no? Esos padres que vienen de una época donde se respetaba la figura de los padres, la figura de los maestros, que fueron criados con más severidad de alguna manera. Bueno, eso no es tan así, o sea, hay una mala imagen de la palabra autoridad en nuestra sociedad, ¿no? Autoridad no es autoritarismo, obviamente que muchos sí, muchas personas con 46 años y mis padres tenían una autoridad sana que no precisaba ir a la violencia. Hay una cosa que se confunde hoy en día, justo nosotros estamos participando
este mes en la campaña de la UNICEF de prevención de la violencia en la familia, que decir te dije que no y es no es autoritarismo, porque tenemos muchos papás que recurren a tirar orejas o a una paliza o a un golpe, y ese papá que recurre a eso perdió la autoridad. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuelo, que era maestro de escuela, y mi abuelo solo nos miraba y decía, ¿no? Anda a tu cuarto y nada más. Jamás levantaba la voz y menos agredir. O sea que la autoridad sana no es autoritarismo. Y eso es algo que hoy en día los papás de hoy tienen mucho miedo cuando dicen a decir te dije que no y es no, porque tienen miedo que el nene salga frustrado si le dicen que no. Y el nene precisa frustrarse para poder conocer la felicidad. Ese es el drama de hoy en día, que como no dejamos que nuestros hijos se frustren, no los dejamos que aprendan del sufrimiento. Y si tú estás en pareja, tenés sufrimiento. Si tú tenés una infancia, tenés sufrimiento. Si vas a un trabajo, tenés sufrimiento. No se puede vivir sin sufrir. Eso no quiere decir, ojalá que sufra, me explico, no. Quiere decir que la vida incluye el sufrimiento. Por ejemplo, va a la escuela y hay cosas que salen bárbaros y hay otras cosas que no. Un nene no muerde, el otro se cayó, ¿no? No se le puede dorar la píldora al pibe de que no le va a pasar nada. Al revés, tenemos que darle herramientas para cuando le pase algo pueda salir solo adelante, ¿no? ¿Cómo enfrentan esos niños el día de mañana la frustración, el sufrimiento? Exactamente. Diste en el clavo. Por eso nosotros siempre decimos que tenemos que amar a nuestros hijos más de lo que nos duele el dolor de ellos. Pero al padre que sobreprotege, que esto trató en mi libro anterior, No educar sin culpa, al padre que sobreprotege le duele tanto el posible dolor del hijo, por ejemplo, que se caiga o que la novia lo deje, que hace cosas para que no le duela. Porque en realidad le duele a él. Pero si yo le exonero a mi hija el dolor que tiene, no sé, de que vaya en bicicleta al liceo, estoy evitando que crezca, ¿no? Entonces la consecuencia que tiene es eso, baja tolerancia a la frustración, que después, por ejemplo, un novio la deja y se cortan, que es uno de los problemas que los psicólogos vemos en los liceos, ¿verdad? Que se deprimen, ¿no? Si no tienen celular se deprimen, si no tienen lo que el papá les prometió, se deprimen. Por eso tenemos que trabajar mucho para que nuestros hijos tengan automotivación, que no dependan de un premio, ¿no? Como un perrito, que para enseñar una pirueta le ofreces un regalo, pero la persona no somos. Precisamos un sentido de la vida más allá de que nos motive el sueldo, por ejemplo, que es importante, pero hay mucha gente que se va de una empresa aunque tenga un buen sueldo. O sea que no depende solo de lo económico. ¿Hay algo de miedo allí en los padres también? Culpa. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo no quiero hacer con mi hijo lo que mi padre hizo conmigo. Entonces todo eso tranca a los padres a la hora de educar. Buscan justificaciones, lo que pasa que es el menor, lo que pasa que es el mayor, lo que pasa que soy del medio, lo que pasa que me separé, lo que pasa que volví, ¿me explico? Todas justificaciones para exonerarlo. Y de esa manera después los chiquilines pobres quedan frágiles para soportar su dolor, ¿no? Y miedo, sí, también el miedo. Barilco tenía un libro que se llamaba El miedo a los hijos, ¿no? Es un poco la misma idea. Con respecto a la economía, ¿la pobreza sigue siendo un problema o un factor para lograr la felicidad? Bueno, esa pregunta es muy buena, te la agradezco de corazón. Yo trabajo mucho en Casaballe, con el Liceo Jubilar, con la Fundación Los Pinos, y no todas las personas que son pobres materialmente son pobres espiritualmente. Depende de la familia y depende de un montón de factores. O sea, el Kiki que fue asesino, ¿no? Que terminó suicidándose, ¿no? De la cajera, ¿te acordás? Del supermercado. No todas las personas de contexto social salen como él. O sea, él salió así, pero muchos otros no. Pero en los rasgos de pobreza más pobre, digamos, lo estoy diciendo así medio apurado, es muy importante que la educación saque a los niños de la pobreza. Hay que hablar, primero por la nutrición del sistema nervioso central, por la alimentación, no por las posibilidades que va a tener un niño si tiene un cerebro que puede razonar, que puede esperar, que está bien alimentado. Y que hablar de eso es clave en la educación hoy en día. Pero después, el apoyo familiar, el apoyo de un profesor que lo estimule, más allá de si el papá o la mamá están en la casa o no, para poder justamente trabajar lo que se llama en psicología la resiliencia, ¿no? Que es aquellas personas que vienen de un contexto desfavorable que sin embargo dan una respuesta favorable. Por ejemplo, un hijo de padres adictos que sin embargo él no se hace adicto, ¿no? Porque esa realidad que vivió, él logra, gracias a un profesor, a un psicólogo, a otro contexto, no repetir la historia de su papá. Y eso mismo que usted mencionaba, no todos salen así.
porque hoy en día y en la sociedad en general lo que más se habla, lo que se dice con respecto cuando se tocan estos temas es que no hay vuelta atrás, que esos niños no se recuperan, que bueno, que ya están condenados según el lugar en el que viven. Bueno, ahí viste en la clave, justo en el taller que nosotros damos para educadores y que mañana vamos a hablar de eso en la presentación del libro, que es el fatalismo. Eso que tú hablas viene el fatalismo. Entonces yo trabajando con esta gente te puedo decir un montón de historias, son historias de resiliencia, de gente con historias duras, ¿no? De alcoholismo, de depresión, que sin embargo siguen estudiando, llegan a tercero liceo, buscan un trabajo y que logran cómo revertir esa situación a la que aparentemente están condenados. Y de eso de que estén condenados o no, ¿de qué va a depender? De que tengan un papá, una mamá o un referente, que puede ser un profesor, una maestra, un psicólogo, que confía en él y que ayuda a que ese niño desarrolle la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de darle un sentido a su vida, que estudie y que se prepare. Eso, ningún joven estará condenado mientras se encuentre con un profesor entusiasta. Por eso trabajo mucho yo con los docentes para que le transmitan esto a sus alumnos, ¿no? Y en todo este tema, ¿cómo intervienen y cuál es el rol de los gobiernos? Bueno, muchísimo, porque los gobiernos, sobre todo en el campo de la educación, tienen mucho para hacer a través de las políticas, digamos, por ejemplo, del cuidado del personal docente, no, del diseño de políticas donde se incorpore, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la propuesta del doctor Talvi, que viene recorriendo el país, haciendo una propuesta de los liceos públicos de gestión privada, como es el Impulso, un curso laico, que ya tiene, por ejemplo, chiquilines en 15 chiquilines de 100 en tercero de liceo, que están dando el Fair Certificate, que es un examen inglés, que lo dan muchos alumnos de colegios privados, a la misma edad de que una familia manda un hijo en colegio privado, en este liceo también se están logrando que esas brechas no se distancien más. Es una propuesta más, es para estudiarla, no es que sea una solución a todo, pero los gobiernos pueden, ¿no?, como gestionar este tipo de políticas para tratar realmente de cambiar la sociedad, ¿no? Y así también, en todas estas menciones que usted hacía, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación, ¿no? De comunicar o no estas cosas que son un montón, que se hacen y que no se ven. Bueno, para mí es muy importante, por eso yo también en los últimos años he desarrollado una historia más como en los medios, en la radio, en la televisión, cuando me llaman a partir de los libros, sentí también la necesidad de salir a contar y hablar, por un lado, para acercar la psicología a la gente, y a su vez también para meter, ¿no?, en la agenda de medios estos temas, ¿no?, como es el optimismo, el entusiasmo, la educación, porque el rol de los medios es clave, porque mucha gente se maneja en base a la radio. El otro día salió una encuesta de cuántos jóvenes se manejaban solo en base a Twitter, ¿no? Y quiénes son los influencers para los jóvenes. Entonces es muy importante que los periodistas o los medios de comunicación tengan presente eso, porque hay jóvenes que hoy creen lo que dice, lo que aparece en Twitter, no ni siquiera lo van a chequear si es una noticia verdadera, qué autor dijo eso, qué otro autor maneja la misma idea. A mí me gusta mucho la docencia porque me permite enseñarles a los chicos eso, ¿no?, de que todos los autores tienen una historia y que las cosas no salen como una idea iluminada de alguien, ¿no?, en un momento u otro. Así que yo creo que los medios precisan mucho, ¿no?, esta ética humanista de tratar de poner sobre la mesa temas importantes para la sociedad. ¿Cómo ve la sociedad uruguaya en un futuro? Bueno, en la sociedad uruguaya tenemos muchas cosas para superar. O sea, en este libro Economía y Felicidad yo trabajo mucho el tema del sentido de la vida, porque me preocupa mucho los adultos mayores de 65 años que están deprimidos y que están solos y que están en una crisis de sentido importante. Por eso yo hablo mucho de los vínculos, de cuidar los vínculos, porque el sentido de la vida se teje en los vínculos. En ese sentido me preocupa porque somos una sociedad pequeña, ¿no?, de alguna manera. Yo tengo la suerte de recorrer Brasil, Colombia, Argentina, hay cosas que no pasan en otros países, pero a su vez, al ser tan pocos, a veces nos da como una agenda, digamos, medio de vecinos, ¿no?, como de barrio, en donde no nos queremos meter en lo que le pasa al otro y no nos animamos a meter cambios que pueden ayudar a que el país cambie, ¿no? Hablando un poco de la presentación de mañana, será a las 19:30 en la Casa de la Cultura de Piriápolis. ¿Qué vamos a poder encontrar allí, además de lo que veníamos mencionando?
Bueno, ahí vamos a hacer un recorrido por estos temas. A mí me gusta mucho hablar con la gente. Es una charla muy amena, donde yo utilizo bastante estas reflexiones, el sentido del humor, para que sea un encuentro lindo, ¿no? Dinámico. Van a estar los libros también para aquellos que quieran llevarse algún libro. Y sobre todo la oportunidad de empezar a juntarnos como sociedad a hablar de temas importantes, ¿no? Porque a veces la tele nos llena, ¿no?, de preocupaciones, de qué pasó con fulano, con mengana, que no son relevantes, y nos olvidamos de hablar de los temas que sí son importantes, ¿no? Por ejemplo, cuál es el sentido de tu vida, cómo hago para ser más feliz, cómo hago para salir de la depresión, cómo hacemos para mantener buenos vínculos. Hoy en día hay mucha gente que se está separando, que le cuesta mantener una pareja, o encontrar una pareja y después poder sostenerla, porque cuesta trabajo, y bueno, de todo eso vamos a hablar mañana, ¿no? Bien. ¿Algún mensaje final que quiera dejar? No, un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo. Yo soy muy feliz haciendo este recorrido. Mañana voy a tener la suerte que también me acompaña mi padre, que durante el año pasado dimos 170 charlas en todo el país. Todos los años son más de 150, o sea, ya venimos haciendo un trabajo casi de psicólogo social, digamos, que a mí me gusta mucho, porque el mensaje es el mensaje de esperanza, ¿no? De que si en este momento de nuestra vida usted no está viviendo un drama, tenemos la obligación moral de ayudar a quien sí lo está viviendo. De eso se trata el sentido de la vida. Y por otro lado, si no estoy viviendo un drama, ser agradecido. Vamos a hablar de cómo, para buscar la felicidad, lo primero que se precisa es ser agradecido, ¿no? El agradecimiento es una actitud bien espiritual, ¿no? La persona que está peleada con la vida está enojada y no agradece, ¿no? Así que nada, agradecerte a ti tu llamada, tus preguntas que estuvieron buenísimas, y esperarlos mañana en la Casa de la Cultura. Por supuesto que sí. Me queda preguntarle si es la primera vez en Piriápolis. No, estuve creo que hace un año o dos en un liceo y en una escuela, me parece. Creo que va a ser la segunda vez que voy a ir, o la tercera. Sí. Bien. Lo esperamos entonces mañana y desde acá agradecerle también la entrevista. Gracias a ti por la muy linda nota. Por favor, un placer. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego.